Peter, ¿me confirmas que está compartiendo la diapositiva, por favor? Sí, Lili, se ve bien. Ya. Bueno, antes de comenzar... Entiendo que ya podría, ¿no? Iniciar. Ya vas a dar algunas indicaciones, creo. Sí, sí. Ya, perfecto. Ya, gracias. Bueno, buenos días, estimada comunidad. Les saluda Lilibet Valle, parte de esta organización que es la Sociedad Latinoamericana de Investigación de Recursos Naturales. En nombre de todo el equipo le damos la más cordial bienvenida a este primer módulo del Congreso Internacional de la Industria Minera, ¿no? Bueno, antes de iniciar la sesión, por favor, les solicitaría mantener apagados micrófonos y cámaras en fin de evitar interferencias en la sesión. Asimismo, hacemos extensiva la invitación a todos los espectadores para que dejen sus preguntas de manera libre en la barra de chat de plataforma Zoom y en la barra de comentarios de nuestra página de Facebook, que van a ser absueltos al concluir esta disertación, ¿no? Previamente, la primera sesión va a estar encargada por Peter Denis González, quien es presidente de esta organización, y después nos va a disertar con el siguiente tema, que es encadenamientos productivos en minería. Bueno, Peter, para no hacer larga esta espera, te cedo el uso de la palabra. Excelente, Lili. Mil gracias. No sé si podrías de repente ponerla en pantalla grande. Ya, sí, me dices, por favor. Para que sea más completo, ¿no? Sí se podría. Ahí está perfecto, ahora sí. ¿Ahora? ¿Sí? Sí, ahí está perfecto, ya, genial, sí. Ahora sí. Muchas gracias más bien por las indicaciones. Siempre es bueno tener presente ello, ¿no? Para evitar cualquier inconveniente, ¿no? Al momento del desarrollo de las sesiones, ¿no? Lamentamos también la demora, se debió básicamente a problemas técnicos. El internet cada día estaba peor, ¿no? Imagino que también se debe, ¿no? al uso mayor, ¿no? Respecto a años anteriores previos a la pandemia, ¿no? Y a la carencia también de infraestructura. Y el día de hoy también vamos a tocar unos puntos en telecomunicaciones, pero sí relacionados a la infraestructura minera, ¿no? El tema que he convenido por exponer el día de hoy es relativo justamente a los encadenamientos disconformismo, ¿no? Respecto a este tema. Incluso hay muchas personas que se llegan a preguntar, ¿la minería es en el Perú una industria, sí o no? Algunos incluso tienden a confundir los términos de industria con encadenamiento productivo en minería, ¿no? Valor agregado, entre otras, que son temas relacionados, ¿no? Pero que no necesariamente significan, ¿no? Lo mismo, ¿no? El año pasado, en el Congreso, que bueno, seguramente algunos de ustedes saben, se llegó a cancelar por temas logísticos, entre muchos otros, ¿no? Expuso un tema que se llamaba, ¿no? Perspectivas, ¿no? El desarrollo minero en el Perú. Este año convine por cambiarlo, porque justamente en las redes sociales observamos que porque nosotros no solamente formamos parte de esta organización, sino también de otras, ¿no? Y en los últimos años hemos podido observar que existe un discurso en contra de la minería cada vez más creciente, ¿no? Y esto no es de ahora, esto no es de la época de Castillo, ¿no? Que durante su campaña lanzó todo un discurso en contra de la minería, tampoco se remonta a Ollantumala cuando creó esta dicotomía, ¿no? Esa falsa dicotomía entre agua y minería, ¿no? Prácticamente entre vida, porque el agua es vida, ¿no? Y la minería, ¿no? No, se remonta en realidad muchísimos tiempos atrás, ¿no? Podemos encontrar incluso sus antecedentes más remotos en la época colonial. Ahí es exactamente donde surge esta perspectiva, esta leyenda, esta historia negra de la minería, ¿no? Que no es una leyenda en realidad, porque sí es parte de nuestra historia, ¿no? Pero actualmente, como muchos de nosotros sabemos, ya a partir de los 90, ¿no? Ya existió una normativa ambiental, ¿no? Que poco a poco se fue generalizando e implantando en las naciones de todo el mundo, ¿no? Surgió en Occidente y luego poco a poco se fue extendiendo a Latinoamérica, África, incluso para poder nosotros firmar tratados de libre comercio con países importantes como Estados Unidos, China, ¿no? Alemania, entre otros, ¿no? Tenemos nosotros que cumplir con ciertas normativas internacionales, ¿no? En materia, por ejemplo, tributaria, laboral y ambiental. Por lo tanto, es necesario, ¿no? Tal vez no tanto ya por un tema de deber, ¿no? Para con la sociedad, para con el país, ¿no? Pero sí por un tema de obligación, ¿no? En cuanto al cumplimiento de normativas de carácter internacional, ¿no?
Entonces, bueno, sin ánimo de hacer un poco más extensa esta pequeña introducción, ¿no? Vamos a arrancar el día de hoy con este tema de encadenamientos productivos en el Perú, ¿no? Comenzamos con la primera diapositiva que les quiero presentar, que la he titulado Radiografía del sector minero en el Perú. Lili, si podrías pasar la diapositiva, por favor. Perfecto, ¿no? Ahí podemos observar, ¿no?, que según indicaciones, ¿no?, del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?, esperamos que en el presente año, ¿no?, la economía minera siga superando, en realidad sigue superando, ¿no?, el crecimiento global del Perú, ¿no?, porque el año pasado lo hizo. Si no me equivoco, creció un 17 y picos por ciento, ¿no?, respecto al año anterior, ¿no?, que justamente se vio afectado un poco por el tema de la pandemia, ¿no?, en 2020, ¿no? Y digo un poco porque, como saben, no se afectó durante todo el año, ¿no? La actividad minera fue una de las pocas actividades que en mayor o menor medida, ¿no?, siguió activa, ¿no? Y aquí también surge una pregunta que más adelante vamos a intentar responder, ¿no? ¿Por qué durante estos ya prácticamente casi 3 años, con este año ya son 3, ¿no? 3 años de pandemia, ¿no? ¿Por qué durante todo este tiempo, que ha sido más o menos 2 años y medio, ¿no?, a pesar de que la minería ha seguido creciendo tanto en temas de producción como y sobre todo en temas de valor económico, porque como saben el precio de los metales, del cobre, el oro se ha disparado tremendamente, ¿no? ¿Por qué a pesar de todo este crecimiento tanto en producción como en valor, las regiones que tradicionalmente son mineras por excelencia, ¿no?, como Huancavelica, ¿no?, Cajamarca, Pasco, entre otras, ¿no?, han liderado el crecimiento de la pobreza, ¿no? ¿Por qué? Es una dicotomía, ¿no?, que vamos a intentar responder un poco más adelante, ¿no? Pero bueno, para no salirme de este tema puntual, ¿no?, la radiografía del sector minero básicamente es la siguiente, ¿no? El sector minero en Perú representa aproximadamente un 10% del total del Producto Bruto Interno, ¿no?, del total del valor producido en nuestro país, ¿no?, en nuestra nación, ¿no? Representa tradicionalmente un 60% de la totalidad de exportaciones, ¿no? Le sigue al sector minero otros sectores también tradicionales en el Perú, ¿no?, como el sector agrario, pesquero, ¿no?, entre otros, ¿no? Poco a poco está subiendo un poquito el sector industrial, ¿no? Bueno, dentro de las industrias también hay que clasificar aquellas tradicionales y no tradicionales. Dentro del sector agrícola también hay que clasificar, ¿no?, aquel sector tradicional y aquel sector no tradicional, ¿no? Tradicional, tipo exportación de azúcar, ¿no? No tradicional, espárragos, uvas, entre otros, ¿no? Entonces hay que hacer también esas pequeñas precisiones, ¿no? El sector textil, por ejemplo, es una industria tradicional del Perú, ¿no? Pero hay otras industrias que no son tradicionales del Perú, por ejemplo, la industria química, ¿no?, la industria electroquímica, ¿no?, que está bastante vinculada al negocio o al sector del zinc acá en el Perú, ¿no? Eso también vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Luego de eso tenemos que también la inversión privada en el Perú, aproximadamente el 16% estaría representada por el sector minero, ¿no? Es una cuota bastante importante, ¿no? Y finalmente tenemos que aproximadamente el 20% de los tributos pagados por las empresas corresponden directamente a aquellas empresas que desarrollan actividad minera aquí en el Perú, ¿no? Al costadito podemos observar un pequeño ranking, ya para cerrar con esta diapositiva, ¿no?, de la producción minera en Latinoamérica. En zinc, el Perú. Más adelante también vamos a ver que hay algunos de estos minerales que sí logran transformarse, ¿no?, de una manera eficiente o industrializarse incluso acá en el Perú, ¿no? Hay otros que prácticamente el nivel de transformación o refinación es nulo, ¿no?, o casi inexistente, ¿no? Estamos ocupando la segunda posición, ¿no? En temas de cobre estamos ocupando también la segunda posición en Latinoamérica, superada solamente por Chile. Plata me parece que nos supera a México, ¿no? Pero estamos bastante cerca, ¿no? Actualmente el Perú produce una cantidad de cobre equivalente al 50-55% del total producido en Chile, y cada vez esa brecha se acorta más, ¿no? La cantidad de reservas también que existen en Chile, ¿no?, y en el Perú es más o menos similar, ¿no?, pero cada vez la brecha también se acorta más porque se descubren nuevos yacimientos mineros bastante importantes, al menos en materia de cobre aquí en el Perú, ¿no? En plomo ocupamos la primera posición también, ¿no? Plomo es un material bastante utilizado en diversos productos, sobre todo baterías, por ejemplo, ¿no? Molibdeno, ¿no?, oro, ¿no? Esos son los metales más importantes que estamos produciendo actualmente. No obstante, en el largo plazo, el Perú podría explotar otros sectores mineros no tradicionales, ¿no?, como es el tema del litio que tenemos, ¿no?, en Macusani, el tema también de las tierras raras,
Hay importantes yacimientos que se están empezando a encontrar. El país por excelencia que tiene la mayor cantidad de reservas de tierras raras en el mundo es China, ¿no? Y las tierras raras son un elemento sumamente esencial para cierto tipo de industrias estratégicas, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de las energías renovables, la industria armamentística o la industria de la tecnología de punta, ¿no? Más adelante también vamos a calar un poco más en estos temas, ¿no? Y el Perú se están empezando a descubrir importantes yacimientos de tierras raras aquí en el Perú, ¿no? Sobre todo en Cusco, La Libertad, o en Cabelica, me parece, y otras regiones más, ¿no? Son recursos naturales estratégicos. Incluso me atrevería a decir muchísimo más que los tradicionales como cobre, plata, estaño, ¿no? Que también obviamente tienen aplicaciones tecnológicas, todo eso, ¿no? El oro, por ejemplo, se utiliza bastante en semiconductores, ¿no? Entre otros, ¿no? Pero sobre todo estas tierras raras están empezando a tomar protagonismo. Uranio también se ha encontrado en Puno, ¿no? Más adelante vamos a también tocar un poquito ese tema, ¿no? Entonces, el Perú tiene muchos minerales, tanto tradicionales como estratégicos, o al menos que están tomando mucho más protagonismo en las últimas décadas, ¿no? La pregunta clave que nos tenemos que hacer entonces es, ¿qué se está haciendo con todo ese potencial? ¿No? ¿De quién depende directamente el desarrollo del país? ¿No? ¿Depende directamente del sector empresarial? ¿O depende directamente del Estado, que es quien tiene que liderar estas políticas públicas, quien tiene que incentivar al sector privado, ¿no? Y en caso, a pesar de que el Estado ya cumplió con su rol, con su papel, ¿no? de fomentar estas políticas públicas, ¿no? Para desarrollar el país, ¿no? En caso esta estrategia no funcione, yo creo que recaería también en el Estado, ¿no? Liderar ya de manera directa este proceso de transformación, ¿no? Hacia el desarrollo tecnológico, como lo hacen muchos países. O sea, esto no es algo nuevo, no se trata de estatismo, de nacionalismo, de intervención estatal, comunismo, o perdón la palabra, pero muchos discursos tontos que a veces se manejan, ¿no? En campañas políticas, ¿no? Se trata de una cuestión geopolítica, ¿no? Una cuestión de trascendencia nacional, ¿no? Es estratégico. O sea, no es por un tema de intervencionismo, ¿no? Entonces, y muchos países lo hacen, no solamente China, ¿no? Está también Chile. Chile tiene la principal empresa productora de cobre del mundo, ¿no? Y es estatal, ¿no? Y sin embargo, ahí en Chile no se dice de que las empresas estatales son ineficientes por naturaleza, ¿no? Como acá en el Perú suele utilizar ese discurso, ¿no? Empresas estatales existen en todo el mundo, no solamente en China, no solamente países, ¿no? Con una tradición de intervencionismo estatal, ¿no? Incluso con antecedentes históricos socialistas, ¿no? O comunistas, o como se les quiera llamar, ¿no? Existen en países occidentales, ¿no? En Francia existen una multiplicidad de empresas estatales, ¿no? Electricidad de Francia, por ejemplo, ¿no? Total, que también es una empresa privada estatal, ¿no? Que se dedica a la producción de petróleo y es uno de los 7 grandes productores de petróleo a nivel mundial, ¿no? En China ya ni qué decir, ¿no? En Noruega, por ejemplo, está la que anteriormente se llamaba Petronor, actualmente ya cambió el nombre, no recuerdo bien ese nombre, ¿no? Pero es una también de las 10 principales productoras de petróleo del mundo y es estatal, ¿no? El mayor fondo público de inversiones en el mundo, que tiene aproximadamente poco más de $1 trillón, ¿no? En reservas, es noruego y es estatal, no es privado, ¿no? En Qatar existen muchas empresas estatales también, ¿no? En Arabia, en Inglaterra, ¿no? La empresa de correos, por ejemplo, en Italia, ni qué decir, la empresa de electricidad más importante de Italia y una de las mayores del mundo, ¿no? Es estatal, italiana, empresa de petróleo, Eni, en Italia también es estatal, ¿no? La empresa eléctrica de Italia es Enel, ¿no? Enel se compró Endesa, perdón, de España. Endesa era a su vez propietaria de Enersis de Chile y Enersis de Chile era propietaria a su vez del Nor en Perú, del Nor en Argentina y otras más inversiones en Brasil y otros países, ¿no? Entonces, todas estas son empresas estatales, ¿no? En Rusia ni qué decir, ¿no? Gazprom, Rosneft, entre otras, ¿no? Entonces, esto de que las empresas estatales son ineficientes por naturaleza es un mito absoluto, ¿no? Lo que es ineficiente es el gobierno de turno. Si el gobierno de turno es un gobierno mediocre, es un gobierno, ¿no? Ineficiente, es un gobierno corrupto, en consecuencia no solamente la administración pública, sino todas las empresas públicas también lo van a hacer, ¿no? Entonces, lo que es ineficiente por naturaleza se podría decir, no es el Estado, ¿no? Y ni siquiera el gobierno en sí, sino simplemente el gobierno de turno, la gente que entra por 5 años a dirigir, a gobernar un país, ¿no? A ellos se les puede acusar de ineficientes, ¿no? Porque casos exitosos de empresas estatales existen en absolutamente todo el mundo, no solamente en China, ¿no? Como muchos quieren decir, ¿no? Entonces, pasamos a la segunda diapositiva, por favor, Lili.
el problema de la desinformación, ¿no? Ese es un tema sumamente importante, ¿no? Por ejemplo, lo que les acabo de mencionar, ¿no? De que es la falsa creencia, ¿no? Que acá, por lo común, ¿no? Los neoliberales tratan de difundir, ¿no? De que el Estado es ineficiente por naturaleza y por lo tanto no debería administrar ninguna empresa privada, ¿no? Falso. Ese es un tema también de desinformación, ¿no? Que observamos acá, ¿no? Otros componentes de la desinformación es la conciencia minera colectiva, que más adelante voy a empezar a desarrollar, ¿no? Luego tenemos una confusión entre el rol de la empresa y el rol del Estado, que ya les adelanté un poquito, ¿no? Unos minutos antes, ¿no? En tercer lugar, tenemos la ineficiente administración de los recursos captados por la administración pública. Básicamente me estoy refiriendo a los tributos, ¿no? Que al final forman parte justamente del erario público y este se convierte al final en los fondos que sirven para que el Estado pueda invertir, ¿no? En infraestructura, servicios públicos y otras cosas, ¿no? La corrupción que está entrañablemente vinculada a este tema de ineficiente administración de recursos, ¿no? Luego tenemos la minería ilegal y la minería informal, que son dos temas totalmente distintos, minería ilegal y minería informal, ¿no? Pero de una u otra manera se encuentran vinculados, ¿no? Básicamente en los impactos sociales, ambientales, ¿no? Y afectación al fisco que generan, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de todos estos componentes que acabo de mencionar? Vamos a analizar cada uno de estos en las siguientes diapositivas, ¿no? Pero, ¿cuáles son en líneas generales los efectos que generan esos cuatro componentes principalmente, ¿no? Que la minería es vista como un problema, como una amenaza para el país, ¿no? Y por lo tanto esta idea va a generar efectos nocivos para nuestra economía y la sociedad, ¿no? Contaminación ambiental, conflictos sociales, ¿no? Una idea o perspectiva negativa de la minería, ¿no? Que en realidad no es propia de la minería, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Lili, para poder ya analizar cada uno de estos puntos, ¿no? La conciencia minera colectiva, ¿no? ¿A qué me refiero yo con ese término de conciencia minera colectiva, ¿no? Es básicamente a la idea histórica que el Perú ha ido acumulando a lo largo de toda su historia, ¿no? Desde la época del incanato hasta la fecha, ¿no? Acerca de la minería, ¿no? Como todos nosotros sabemos, el Perú tiene una larga tradición en la explotación de recursos naturales, ¿no? Especialmente recursos mineros, ¿no? Pero también están forestales, ¿no? Agrícolas, entre otros, ¿no? Hídricos, etcétera, etcétera. Pero hoy nos vamos a referir únicamente a los recursos mineros, ¿no? En las culturas prehispánicas, explotábamos diferentes tipos de minerales, ¿no? Principalmente oro, plata, cobre, bronce, entre otros, ¿no? Cada uno de estos cumplía una función distinta, ¿no? El oro y la plata, al ser unos, hacer ¿cómo se llama? El oro y la plata tenían una finalidad distinta a la del cobre y el bronce, ¿no? Al ser metales preciosos, ¿no? Se me había ido el término, la palabra, ¿no? Al ser metales preciosos se dedicaban o se destinaban principalmente a la orfebrería y a prácticas religiosas, ¿no? Litúrgicas, ¿no? Entre otras, ¿no? Temas de ostentación también, ¿no? Quienes ocupaban una casta mayor, ¿no? Solían utilizar estos productos, elementos, ¿no? Con una mayor incidencia que las poblaciones de bajo rango, ¿no? Luego tenemos cobre y bronce. El cobre y bronce se destinaba principalmente a la fabricación de armas, utensilios, herramientas, ¿no? Entonces había un mercado diferenciado, ya podemos observar, ¿no? Y existía algo muy importante que durante la colonia, ¿no? Durante la invasión española fue absolutamente desterrado en cuanto a la industria minera, ¿no? Que era el concepto de racionalidad, ¿no? ¿Qué significaba el concepto de racionalidad para la explotación de recursos minerales, ¿no? Implicaba en primer lugar, por ejemplo, que existían periodos estacionales para la explotación de los recursos minerales. Estos no se explotaban de enero a diciembre, existían periodos estacionales, ¿no? Para de esa manera poder racionalizar más la explotación, el consumo, ¿no? Y la utilización de los recursos minerales, ¿no? Luego existían también turnos de trabajo. No era como la mitad en la época de la colonia, ¿no? Donde los indios, por ejemplo, trabajaban 16 horas al día, ¿no? Y morían, obviamente, dentro de la mina, ¿no? O sea, existía una masacre absoluta, ¿no? O durante la época del caucho también, que es una historia que no se conoce, ¿no? Aproximadamente el 80%, 90% de la población indígena fue exterminada de la selva. Pero esas historias no son tan conocidas, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, una productividad esperada, ¿no? En el incanato también se establecían, ¿no? Cuotas de explotación de los minerales, ¿no? Se establecían metas de productividad, ¿no? Tanto a nivel general como por trabajador incluso, ¿no? Luego también existían temas de seguridad, no solamente respecto al trabajador en sí, sino también incluso un tema de seguridad para evitar, por ejemplo, ¿no? El saqueo de los minerales, el robo de los minerales, ¿no? O que estos pasen a propiedad de personas ajenas, ¿no? A la actividad minera en sí, ¿no? Y luego también existían métodos de reclutamiento, ¿no? Tenemos a los mitimaes, ¿no? En la sierra, por ejemplo, ¿no?
La minería en la época colonial ya cambia totalmente, ¿no? Como ahí bien claro dice en la diapositiva, ¿no? Todo lo anterior desapareció. Periodos estacionales, turno de trabajo, productividad esperada, seguridad, método de reclutación, absolutamente todo desapareció, ¿no? Existió una desorganización total, de un inicio mayor que en épocas posteriores, ¿no? En la etapa inicial, por ejemplo, observamos un saqueo generalizado de templos, hogares, ¿no? Palacios, tumbas, las viviendas de las personas. Ni siquiera respetaban las tumbas, absolutamente todo era saqueado, ¿no? Con tal de aprovecharse de esos metales preciosos, ¿no? Principalmente oro y plata, ¿no? Luego ya, determinada esta época del saqueo, empezó la época de la explotación en sí, de las minas, ¿no? Y se caracterizó por ser una época en la que existió una cruel explotación en contra eh, de los indígenas, ¿no? Mediante las mitas, ¿no? El indio ni siquiera era visto como un ser humano, ¿no? Como muchos de nosotros sabemos, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron los efectos que esta minería trajo en la colonia, ¿no? En primer lugar, el surgimiento de una conciencia negativa respecto a la minería, ¿no? Lo que acá le he llamado, ¿no? Una negativa conciencia minera colectiva, ¿no? La minería, por lo tanto, pasaba a ser un sinónimo de ¿qué? De miseria, de hambruna, de explotación, de tortura, ¿no? Entre otras, ¿no? Pasamos, Lilia, a la segunda diapositiva. Durante la época republicana, como vamos a poder observar, esta situación cambia un poco, ¿no? Pero no, el cambio no es radical, ¿no? Como vamos a poder observar al menos en los inicios de la República, ¿no? Claro, acá observamos, ¿no? Una ineficiente administración de los recursos mineros por parte del Estado, ¿no? La explotación de nuestros recursos minerales, sean los minerales tradicionales como cobre, plata, ¿no? Como también otros recursos, ¿no? Naturales, se va a caracterizar como por ejemplo el guano, el salitre, el caucho, ¿no? Se va a caracterizar por la existencia de ciclos económicos, ¿no? Por el periodo conocido como prosperidad falaz, ¿no? Hay un boom, hay un auge, ¿no? En la explotación de recursos naturales, ¿no? Pero este es momentáneo, dura 10, 15 años, ¿no? El Estado ya no logra conseguir, ¿no? Nuevas fuentes de acceso al crédito, ¿no? Nuevas fuentes de recaudación tributaria, ¿no? Nuevas fuentes, ¿no? De acceso al dinero que, al fin de cuentas, ¿no? Va a generalizar, ¿no? Va a crear, mejor dicho, ¿no? Nuevas inversiones aquí en el Perú, ¿no? Acompañada de esta explotación de los recursos naturales, se llama la explotación también de la población, ¿no? Este es algo muy importante y sobre todo lamentable, ¿no? Que sucedía en los inicios de la. Perdón, chicos, tuve una pequeña interferencia. Ya, como les comentaba, ¿no? Acompañada a la explotación de estos recursos naturales se encontraba también la explotación de la población. O sea, al parecer, todo este clima negativo que se iba tejiendo desde la colonia, ¿no? Estos 400 años de, de que hemos estado el Perú sumergido en esta condición de colonia, ¿no? No se vieron superados durante la época republicana, ¿no? Porque existía explotación de esclavos en una primera etapa, ¿no? Incluso mandaban negros también a la sierra, ¿no? Pero cuando veían que no resistían bien por su condición física, ¿no? Empezaron a utilizarlos a ellos solamente en las haciendas, ¿no? En los complejos agroindustriales acá en el Perú, ¿no? Y más bien en la sierra siguieron enviando, ¿no? A poblaciones indígenas, ¿no? Pero no solamente eso, sino que también tenemos la explotación por parte de poblaciones de chinos, conocidas como culíes, ¿no? La explotación del guano y el salitre principalmente. Se utilizaban también presidiarios, ¿no? A los cuales se les explotaba, y finalmente también trabajadores libres, ¿no? Que iban a cambio de unas cuantas monedas, pero que estos trabajaban en pésimas condiciones laborales, ¿no? Entonces la situación no mejoró mucho, que digamos, ¿no? Yo diría que nada, prácticamente, ¿no? Respecto a la tradición que ya se había generado durante estos 400 años de colonia, ¿no? que vivió el Perú, ¿no? Y que en los primeros años de la época republicana siguió reforzándose. Minería sinónimo de explotación, minería sinónimo de miseria, de pobreza, ¿no? Entonces así poco a poco en el ideario imaginario, ¿no? Colectivo peruano se ha ido tejiendo esta idea, esta sinonimia, incluso podríamos decir, ¿no? Existe también un caso emblemático que creo que lo mencioné así de manera súper ligera hace unos minutos, ¿no? Pero es el caso de la Casa Arana, ¿no? Había un empresario de apellido Arana, de nacionalidad peruana, ¿no? Que se dedicaba a la explotación del caucho, ¿no? Este señor tenía grandes tierras, ¿no? En las cuales explotaba esta materia prima, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacía, ¿no?
prácticamente forzaba a las poblaciones indígenas de la selva, ¿no? Tanto de la selva peruana como de Colombia, ¿no? Él y otros más, o sea, no fue el único, ¿no? Pero posiblemente él sea uno de los más emblemáticos justamente porque fue uno de los principales hacedores de lo que tristemente conocemos nosotros como el genocidio de Putumayo, ¿no? Entonces lo que hacía era prácticamente obligar a las poblaciones indígenas a que trabajen en sus áreas, ¿no?, de influencia a cambio de favores económicos o protección, entre comillas, ¿no? Pero ¿qué sucedía si el poblador indígena se resistía o se negaba? ¿No? Contrataba mercenarios provenientes de otros países, ¿no? Y los capturaban a la fuerza y los enviaban a dónde? A campos de concentración, ¿no? En la selva peruana, ¿no? Y todo esto generó a la larga un genocidio, ¿no?, de las poblaciones selváticas aborígenes, ¿no?, en la zona de la selva peruana y colombiana, ¿no?, que trajo como consecuencia la muerte de, no se tiene una cifra exacta por obvias razones, porque estamos hablando de hace aproximadamente 100 años en las cuales ni siquiera existían estadísticas fiables en la costa y mucho menos lo iban a ver en la sierra y peor aún en la selva, ¿no? Pero se cree que aproximadamente generó la muerte de entre 40.000 a 250.000 indígenas, ¿no? Es un genocidio, sin lugar a dudas, ¿no? Posterior a ello, ¿no?, ya observamos que cuando las condiciones laborales de los trabajadores empezaron a mejorar un poco, ¿no?, con la dación del Código de Minería y una que otra ley por ahí complementaria, ¿no?, ya surgió un nuevo discurso político, ¿no?, unos 30, 40, 50 años después, ¿no?, que en el nacionalista, de carácter nacionalista, ¿no?, en el diseño militar del gobierno de las Fuerzas Armadas, ¿no?, en la época de Velasco y de Bermúdez, ¿no?, por el cual en las propias palabras de este discurso nacionalista, ¿no?, las empresas extranjeras saquean nuestros recursos naturales, ¿no? Independientemente de si esta frase es cierta o no, es muy importante mencionar aquí que se está haciendo hincapié en las empresas extranjeras, ¿no? Y es importante por dos motivos, ¿no? Uno, porque como habrán podido observar, la Casa Arana era una empresa peruana, no era extranjera, era nacional. Y aún así podemos adjudicarle sin ningún problema la autoría de este genocidio en Putumayo, ¿no? Y en segundo lugar, ¿por qué? Porque en las épocas actuales, ¿no?, ya posterior a la dictadura militar de la década del 70, ¿no? Bueno, en realidad no era un decenio, porque fue del 68 hasta el 80, ¿no? Eran 12 años, ¿no? En la época posterior a esta, ya observamos que el discurso se generaliza mucho más y ya no solamente apunta a referirse a las empresas extranjeras, ¿no? Ya no solamente tiene este carácter nacionalista, ¿no? Claro, porque obviamente una política nacionalista no le convenía, ¿no?, decir las empresas nacionales, ¿no? Necesariamente tendría que apuntar a las extranjeras, ¿no? Pero la cuestión es que décadas después ya este discurso se generaliza totalmente y ya no importa si es extranjera o nacional. Atacan directamente a la actividad minera en sí. Ya no porque sea extranjera, ya no sé porque sea de, no sé, la oligarquía, ¿no?, sino por la actividad minera en sí, ¿no? Entonces, como veremos, así este discurso político contra la minería como tal se ha ido repitiendo y ha ido mutando, cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Pasando por la estatización de la minería, ¿no?, como les menciono, en la época de los 70, ¿no?, llegando a una falsa dicotomía entre agua y oro, ¿no?, como si las empresas mineras se llevasen todo el agua del Perú. Las empresas mineras no consumen más del 1% del agua, ¿no?, eh, en el Perú, ¿no? Entonces no podemos hablar de que la actividad minera arrasa contra todo el consumo de agua, porque es un mito, ¿no? Además existen muchas otras fuentes más. El Perú es extremadamente rico en recursos hídricos, es uno de los 10 países con más recursos hídricos en todo el mundo, ¿no? Entonces no podemos decir que una actividad en sí, la agricultura consume muchísima más agua que la minería por cuestiones obvias, ¿no? Pero no encuentro a nadie diciendo, oye, agua sí, agricultura no, porque sonaría extremadamente absurdo, ¿no? Lo de la minería aparentemente no suena absurdo, pero en realidad sí lo es, ¿no? Y aparte de eso, existen también muchas otras fuentes, ¿no?, hídricas aquí en el Perú. Incluso se puede desalinizar agua, ¿no? Me parece que Sauder, ¿no?, o varias empresas del complejo minero del clúster minero del sur, ¿no?, tienen también planes, proyectos para desalinizar agua y utilizar esa agua, ¿no?, en sus actividades mineras, ¿no? Entonces, soluciones hay muchísimas. Por lo tanto, esto no representa un problema en sí, ¿no? El problema en sí representa la propaganda, el discurso, ¿no? Porque como les digo, soluciones hay muchas, tecnología existe, ¿no? Y luego tenemos el actual, hasta llegar, como digo, ¿no?, al actual discurso de odio contra la minería en sí. Ya no porque se trata de empresas extranjeras, ya no porque contamina, ¿no? Porque de hecho existe contaminación en el Perú, pero si ustedes observan, al menos el 95-99% de esa contaminación es generada por los mineros ilegales y los mineros informales.
no es generada principalmente por las grandes empresas, que por supuesto ocasionalmente también llegan a contaminar, ¿no? Cuando hacen un mal manejo, ¿no?, de los relaves mineros, ¿no? En el caso de Repsol, por ejemplo, hace muy poco, ¿no?, en Ventanilla, ¿no?, sin lugar a dudas, ¿no? Pero no es la práctica habitual. Una práctica habitual sí se da en la minería ilegal. Una práctica relativamente habitual se da en la minería informal, ¿no? Pero en la minería formal no, por una cuestión bastante obvia, ¿no? Que ellos tienen que cumplir con una serie de requisitos sociales, ambientales, sin los cuales simplemente no pueden operar, ¿no? Tienen que cumplir con el proceso de certificación ambiental, ¿no? Ese tema es que para nosotros posiblemente sea un poco obvio, ¿no? El grueso de la población peruana no logra entenderlo, comprenderlo, ¿no? Y no porque no pueda, sino porque existe, como les mencioné minutos antes, ¿no?, desinformación en este punto, ¿no?, en estos aspectos, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva, Lili, por favor. ¿En qué diapo estamos? ¿No? Creo que estamos en las 6. Es bastante. A ver, voy a tratar de correr un poco más, ¿no? Entonces, de todo esto surge una confusión entre el rol de la empresa y el rol del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque se generan zonas de pobreza en torno a centros de explotación minera. Por ejemplo, Cajamarca. Cajamarca es una de las regiones más importantes en materia de yacimientos, ¿no?, de reservas probadas, ¿no?, y de explotación de recursos minerales en sí, ¿no? Pero a su vez es, si mal no recuerdo, la región más pobre del país. ¿Cómo se explica eso? ¿Es culpa de la minería? ¿O culpa de quién es? ¿No? Hay que ver eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol de la empresa? Tenemos que comprender primero eso. ¿Y cuál es el rol del Estado? ¿No? Porque pueda que en algunos casos, en algunos aspectos tengan roles similares, en otros sea totalmente distintos, ¿no? Entonces hay que ver eso, ¿no? ¿Cuál es el rol de cada uno de estos? ¿No? El rol de la empresa es simplemente generar riqueza, obtener beneficios, ¿no?, obtener ganancias. ¿Y el rol del Estado cuál es? Es administrar los recursos públicos, ¿no? El Estado es el dador de leyes, no es la empresa la que da las leyes, es el Estado, ¿no? Si el Estado da malas leyes, ¿qué sucede? Economía informal, ¿no? Abuso de derecho, ¿no? Y no solamente el Estado es dador de leyes, sino que el Estado también se encarga de supervisar y fiscalizar las actividades bueno, económicas en el caso específico, no industriales, ¿no? Y en el caso aún mucho más específico, mineras, ¿no? Entonces, si existe una supervisión y una fiscalización pobre, ¿qué va a traer como consecuencia? ¿No? Que varias mineras se aprovechen, o bueno, varias empresas, ¿no? Algunas empresas se aprovechan de esa situación, ¿no? Y traten de alguna manera de sacarle vuelta a la ley, ¿no? ¿No? Entonces creo que ya tenemos un poco claro, ¿no?, en qué consiste, cuál es el rol de cada una, ¿no? Las empresas de lo que se preocupan es de generar riqueza y sobre todo ganancias, beneficios. Si no hay beneficios, no hay inversión, ¿no? Eso es sencillo. Tal vez pueda sonar, no lo sé, un poco egoísta, como deseen llamarlo, ¿no? Pero es la realidad, ¿no? Cualquier persona en el mundo, Lili, hay un cuadradito, ya está, perfecto, ya se fue. Ya, sí, había un cuadradito que estaba tapando la diapo, pero ya se arregló ya. Ya, entonces, como les menciono, ¿no?, cualquier persona en el mundo que quiera establecer un emprendimiento de la naturaleza que sea, ¿no?, ¿qué va a buscar con eso? ¿Ganar dinero o perder dinero? Creo que la respuesta es bastante obvia, ¿no? Ganar dinero, ¿no? Siempre en cuando con dicha actividad, siempre en cuando que dicha actividad económica sea legal, ¿no? Y no se atente el ambiente, ¿no?, y la sociedad, ¿no? Y en el caso de las empresas formales, obviamente esa situación no se da, ¿no? Porque como les mencioné hace rato, ¿no?, tienen que cumplir bastantes requisitos, ¿no? Y si se trata de empresas extractivas, ¿no?, como mineras, ¿no?, o pesqueras incluso, que también tienen que cumplir con ciertas cuotas, ¿no?, de pesca, ¿no? Entonces los requisitos son mucho mayores, ¿no? Una vez por ahí también leí, ¿no?, de que la legislación ambiental peruana incluso se encontraba más o menos al nivel de la europea. Entonces, sin lugar a dudas, la situación, al menos acá, legislativa en el Perú, ¿no?, legal, está muchísimo mejor que en otras regiones como Asia, ¿no?, o África, ya ni qué decir, ¿no? Prácticamente no hay leyes, ¿no?, en materia ambiental, ¿no? Es un poco contradictorio, en realidad, el tema africano, ¿no? Porque se genera demasiada contaminación ambiental, no solamente en minería, ¿no?, hidrocarburos, sino también en otros sectores industriales, ¿no? Pero a su vez existe demasiada presión para que el Estado posiblemente esté ligado a esto, ¿no? Para que los estados implementen, ¿no?, Eh, el uso masivo de energías renovables. Como todos sabemos, por el momento todavía la energía renovable no es tan eficiente como la energía tradicional, supongamos, ¿no?, de fuentes hídricas, ¿no? Entonces, como que sería a la larga más bien para los países africanos un desgaste, ¿no? Pero bueno, ya ese es otro tema, ¿no? Entonces, ya recapitulando este tema, ¿no? El rol de la empresa no es construir colegios,
escuelas, hospitales, ¿no? Ni llevar doctores o médicos, ¿no? O profesores a las poblaciones aledañas a este proyecto minero, ¿no? Todo esto viene a ser función únicamente del Estado, ¿no? La empresa minera lo único que hace es realizar una actividad económica. Su preocupación debería ser, por lo tanto, únicamente cumplir con las obligaciones legales, ambientales, tributarias que el Estado le impone, ¿no? Repito, o sea, la función de la empresa no es construir colegios, no es construir pistas, no es construir hospitales, postas médicas, ni contratar maestros o doctores. No, todo eso es función del Estado. Si a alguien tenemos que echarle la culpa por la pésima, ¿no?, administración de los recursos públicos, no es a la empresa, porque la empresa no maneja los recursos públicos. Los recursos públicos son administrados y manejados por el Estado. O sea, eso es indiscutible, ¿no? El Estado, por su parte, como bien claro dice acá, ¿no?, una vez captados los recursos provenientes de la tributación, canon, regalías, entre otras, debe preocuparse por esta mejor asignación de los recursos, ¿no?, en la población, ¿no?, mediante la construcción de infraestructura, mejora de los servicios públicos, acceso a estos, ¿no?, como educación, salud, entre otras, ¿no?, así como incrementar el gasto público, ¿no?, y mejorar el acceso al crédito a los sectores menos favorecidos, por ejemplo, el sector agrario, ¿no? Básicamente esto, ¿no? Programas sociales también debería incrementar, ¿no? Hay un caso bastante emblemático que es el de Bolivia, ¿no?, que lo voy a mencionar también un poco más adelante, ¿no?, que en apenas 12 años logró cuadruplicar su PBI, su Producto Bruto Interno, ¿no? El nivel de pobreza lo redujo un 70%, ¿no? Esto en la época de Evo Morales, ¿no? Pero ahí vamos a ver, ¿no?, al que tildaron también de comunista. Lili, a ver si podríamos pasar a la siguiente diapositiva. Perfecto. Esto es justamente lo que les venía mencionando, ¿no?, la ineficiente administración de los recursos captados por la administración pública, ¿no? Y esto también les había mencionado, durante la pandemia, las regiones mineras lideraron el crecimiento, ¿no?, de la pobreza. O sea, ¿cómo se explica si durante toda la pandemia, ¿no?, la actividad minera no cesó, continuó? Incluso los precios de los minerales se están disparando. Ahora con la crisis de Ucrania y Rusia se disparan aún mucho más, ¿no? El oro, por ejemplo, eso creo que ya lo menciono más adelante, pero el oro, por ejemplo, a inicios del año 2000, ¿no?, valía menos de $500 la onza, actualmente llega a los casi $2000, ¿no? Entonces había un repunte, ¿no?, constante de los precios minerales. Entonces, ¿por qué este repunte constante de los precios minerales no trae como consecuencia también el repunte del crecimiento, ¿no?, o del desarrollo en las poblaciones, ¿no? ¿Qué es lo que sucede acá, no? ¿Por qué regiones tradicionalmente mineras y que han liderado el crecimiento de la producción minera en el Perú, ¿no?, como Huancavelica, ¿no?, Arequipa, Cusco, ¿no?, Cajamarca, Pasco, entre otras, ¿no?, a su vez han liderado el crecimiento de la pobreza durante la pandemia? Si la actividad minera no se ha detenido, o sea, ¿qué explica eso, no? Entonces acá nosotros, ¿no?, luego de una investigación, existen muchos informes, ¿no?, llegamos a la conclusión de que muchos gobiernos regionales, en lugar de impulsar la competitividad de sus regiones, ¿no?, lo que hacen más bien es calar en la ineficiencia de su administración, ¿no?, tanto a nivel regional como a nivel local, ¿no?, para administrar los recursos que se generan producto justamente de la actividad minera, ¿no?, y en consecuencia no se logren los objetivos, ¿no?, de inversión, ¿no?, en pública, me refiero, ¿no? Muchas veces esto se encuentra ligado naturalmente a los actos de corrupción, ¿no?, que existen a lo largo y ancho de todo el país, ¿no?, pero sobre todo y principalmente, y de manera también lamentable, ¿no?, en la zona andina, ¿no?, y la selva del Perú, ¿no? El Perú pierde aproximadamente cada año 10.000 millones de soles en la corrupción, en sobornos, ¿no?, en ineficiencia de gasto público, entre muchos otros factores, ¿no? Son 10.000 millones. No estamos hablando acá millones, estamos hablando de miles de millones, ¿no?, los cuales sin lugar a dudas podrían ser utilizados para reducir la pobreza e impulsar otros sectores de la economía, ¿no? Solamente la minería ilegal, informal, por ejemplo, ilegal e informal, ¿no?, le genera una pérdida al fisco por más de 2.000 millones de soles, ¿no? Ahí hay otros 2.000, a estos 10.000 súmale 2.000, ya son 12.000. Y así, entre muchos otros factores, al final el Perú pierde decenas de miles de millones de soles, ¿no? Ejemplos prácticos, acá les menciono algunos. Pasco. Pasco en el año 2018 tenía aproximadamente 38% de pobreza. Actualmente tiene más de 45% de pobreza en estos 2 últimos años. Se ha incrementado y sigue creciendo. Sigue creciendo. Seguramente va a llegar al 50% el próximo año, ¿no?, el subsiguiente, ¿no?, siendo el promedio nacional 21.7.
Pasco lo duplica prácticamente, más que duplica, ¿no? Huancavelica, 44.7% de pobreza, ¿no? Y sigue también aumentando, ¿no? Ayacucho, 46.4%, Cajamarca, 47.5%, ¿no? Es una de las regiones más pobres, si no me equivoco, es actualmente la más pobre, ¿no? Entonces, si ustedes ven, Pasco, Huancavelica, Ayacucho, Cajamarca, ¿no? Son regiones tradicionalmente mineras. ¿Por qué hay tanta pobreza? Si generan tantos ingresos a los gobiernos regionales. Cusco, por ejemplo, percibió ingresos de 8.000 millones de soles, producto de la minería, ¿no? Y Cusco no es una de las zonas más desarrolladas del país, hasta donde yo sé, ¿no? Entonces, como que el problema no está tanto, ¿no?, en la actividad minera. Como podemos observar, el problema se encuentra en la administración de los recursos públicos, los recursos que capta el Estado, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, Cajamarca. Acá les he puesto un ejemplo bastante llamativo, ¿no? Y como que causa también un poco de cólera. El 99.5% del presupuesto destinado al sector deporte en Cajamarca, se ejecutó. O sea, del 100% se ejecutó el 99.5%, o sea, prácticamente la totalidad. Pero luego tenemos que en otros sectores que verdaderamente importan, como es saneamiento, transporte, infraestructura, ¿no?, apenas ha invertido 38%, 22%. Entonces eso lleva a uno a preguntarse, ¿no? O sea que el deporte es importante, bueno, ya creo que todos podemos convenir en eso, pero es mucho más importante que el saneamiento, es mucho más importante que los servicios públicos como agua, alcantarillado, agua potable para la población, es más importante que eso, es más importante que el transporte, y gracias al transporte se puede generar comercio entre las diversas localidades de Cajamarca, ¿no? Y eso sin lugar a dudas puede incrementar la producción de la región, ¿no? No solamente respecto a la minería, sino respecto a todos los sectores económicos que pueda haber, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿no? O sea, para el gobernador regional de Cajamarca, ¿importa más el deporte que el transporte, la infraestructura, el saneamiento, que las carreteras, que los colegios, que todo eso? Llama bastante la atención, ¿no? Y así como esas regiones que son tradicionalmente mineras lideran, ¿no?, el crecimiento de la pobreza, también ocupan, sin lugar a dudas y a consecuencia de todo lo mencionado, los primeros lugares en el ranking de peor ejecución presupuestal e inversión pública, ¿no? Pasamos a la siguiente diapo, Lili. Minería legal e informal, como les mencioné, ya, impactos sociales, ambientales y otros, ¿no?, y afectación al fisco, ¿no? Hay una gran diferencia, ¿no?, que en términos bastante puntuales, la minería informal simplemente es aquella actividad minera, ¿no?, que va a desarrollarse, pero que no cumple con ciertos requisitos, ¿no? De repente no tiene concesión, de repente no tiene concesión, pero no tiene autorización para extraer minerales o para la concesión de beneficio, ¿no? O cosas así, ¿no? O sea, carece de uno que otro beneficio, perdón, de uno que otro requisito, permiso, ¿no?, para poder desarrollar la actividad minera. Sin embargo, la actividad minera ilegal no es aquella que incumple con ciertos requisitos, es aquella que simplemente no se puede desarrollar. ¿Por qué? Porque se viene desarrollando en una área que está prohibida totalmente para el desarrollo o la ejecución de proyectos mineros. Por ejemplo, un parque nacional, ¿no?, una reserva, un sitio arqueológico y cosas así, ¿no? O en zonas urbanas también, ¿no? Por ejemplo, al costado de mi casa no pueden desarrollar actividad minera, imposible, está totalmente prohibido. De manera excepcional se permite en zonas de expansión urbana, ¿no? Pero eso ya es otro tema, ¿no? Pero entonces, actividad minera ilegal, ¿qué viene a ser? Aquella actividad minera que se desarrolla en zonas en las que está totalmente prohibida, actividad minera, desarrollo de actividad minera. Pero este es un problema también, como vamos a ver más adelante, ¿no? Acá vemos el precio del oro, como les mencioné, ¿no? Entre el 2001 y 2005, el precio de la onza del oro, que equivale más o menos, no sé, 29 gramos por ahí aproximadamente, ¿no?, pasó de $280 a $550. Prácticamente se duplicó en menos de 5 años, ¿no? Pero actualmente bordea los $2.000, ¿no? Influido básicamente por esta crisis, ¿no?, que actualmente está viviendo el mundo, ¿no?, entre Ucrania, Rusia y entre otras, ¿no? ¿Por qué? Claro, el conflicto en sí no debería generar una subida de precios, ¿no? Pero hay otros factores que están vinculados. Por ejemplo, el hecho de que Rusia quiera que todo el petróleo que ellos exportan, que es bastante, que es un montón, ¿no?, se pague en rublos y no se pague en dólares. ¿Qué hace? Hace que el dólar pierda su valor. Entonces los grandes bancos, los grandes inversionistas, ¿dónde pueden guardar? Si actualmente el dólar era la reserva internacional por excelencia,
Pero si empieza a perder valor, ¿a dónde van a recurrir? Al método tradicional más antiguo, que es el oro, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, todo esto hace que el precio de algunos minerales, como el oro, por ejemplo, se multiplique también, ¿no? Algunas sanciones que se imponen también a algunos países, ¿no? Igual, todo eso, ¿no? Entonces, por estos enormes márgenes de ganancia que tiene el oro, no desde ahora, sino desde siempre, ¿no? Esta minería ilegal se va a vincular con otros delitos, como es narcotráfico para el lavado de dinero, ¿no? Trabajo forzoso, trabajo infantil, trata de personas, prostitución, madre de Dios, por ejemplo, hay un montón de prostitución, ¿no? Y esto lo genera que la minería formal, no, esto lo genera la minería ilegal, ¿no? Pero al parecer, las personas que protestan, ¿no?, en contra de la minería formal, al parecer no están informados de la situación que genera la minería ilegal en Madre de Dios, ¿no? Eso no lo hace Sauder, no lo hace Glencore, no lo hace Cerro Verde, eso lo hacen mineros ilegales, ¿no?, que están vinculados con narcotráfico, ¿no? El Perú durante un tiempo llegó a ser un estado, un narcoestado, ¿no?, en la época de Fujimori, como todos sabemos, ¿no? Entonces genera también otros delitos, ¿no? Trata de personas, sicariato, extorsión, homicidio, robo de tierras, evasión tributaria, deforestación. Actualmente el Perú, por ejemplo, se han deforestado un área equivalente a 25.000 campos de fútbol, una cantidad bestial, ¿no? Destrucción de la biodiversidad, ¿no? Se atenta contra los recursos, ¿no?, de flora y fauna, ¿no? Además de todo esto, se afecta severamente los bosques y se agudiza con ello el cambio climático, ¿no? Enormes zonas deforestadas, ¿no?, que no siempre es producto de la minería ilegal, a veces también es por la extensión de cultivos, como es, por ejemplo, este es un fenómeno bastante típico en Brasil, ¿no?, donde ya se han deforestado millones de hectáreas de bosques, ¿no? Entonces, y en el aspecto fiscal, en el aspecto tributario, el Perú pierde aproximadamente cada año 2.000 millones de soles, producto de la minería informal e ilegal, ¿no? Solamente la región Puno pierde más de 300 millones, ¿no? Y a todo esto surge un problema mucho más grave, desde mi punto de vista, ¿no?, que supera lo anterior, que es que en el campo de la minería informal, por ejemplo, trabajan aproximadamente unas 150.000 o tal vez un poco más de personas, ¿no? Esa situación se puede solucionar, revertir, porque como le digo, la minería informal se le abre un proceso de formalización minera y normal, se cumple todos los requisitos y se soluciona el problema. Pero en el caso de la minería legal, como les digo, es una actividad que simplemente no debería existir porque no puede desarrollarse en una determinada zona, parques nacionales, áreas naturales protegidas, entre otros, ¿no? Y en el mercado de la minería ilegal trabajan aproximadamente 350.000 obreros mineros ilegales. La pregunta que tenemos que hacernos entonces es, si el Estado, supongamos, ¿no?, Castillo se vuelve el presidente más eficiente, ¿no?, y del país, ¿no?, el más brillante que ha tenido durante toda la historia del país, ¿no?, y de la noche a la mañana termina con el problema de la minería ilegal en el país. ¿A dónde van a ir a parar esos 350.000 obreros que posiblemente representan 100.000 familias, que 500.000 personas, o tal vez 1.000.000? ¿A dónde van a ir? ¿De qué van a si pueden? Sí, sí, Peter, disculpa un momento, un Ah, segundo. ya. Sí, por favor. Ya, gracias. Bueno, igual creo que puedo seguir continuando, ¿no? Los efectos que va a generar todo esto son, en primer lugar, como ya han podido estar observando, ¿no?, que la minería es vista como un problema, ¿no?, que va a generar efectos nocivos a la economía y la sociedad, ¿no? Pero no es que la empresa minera en sí sea un problema, ¿no? Es la siguiente, Isabel o Lili, sobre los efectos. ¿Y todo esto qué termina? Por generar, ¿no?, conflictos sociales, paralización de las empresas mineras cuando, por ejemplo, se toman las carreteras, ¿no?, se impide el transporte de los minerales, ¿no? Atentados incluso contra instalaciones mineras, ¿no?, que podrían generar, por ejemplo, ¿no?, que, que los relaves mineros, por ejemplo, ¿no?, dejen de estar contenidos, ¿no?, y más bien generen una afectación gravísima al entorno, ¿no? Como a veces sucede, por ejemplo, en el oleoducto norperuano, ¿no?,
que hay ciertas poblaciones que dependen, por ejemplo, de las contrataciones periódicas que realiza Petroperú para el mantenimiento, por ejemplo, del oleoducto peruano, pero se ha detectado que algunos de estas personas, por ejemplo, generan afectaciones al oleoducto, ¿no? Generan daños al oleoducto, ¿no? Con el objetivo de ser contratados luego para poder justamente reparar este oleoducto, ¿no? Pero esto, ¿qué termina por generar? Contaminación al ambiente, ¿no? Otro punto de los efectos también es la mala política de prevención del Estado, que está relacionada al siguiente punto, ¿no? Que es el Estado lo que hace más bien es intervenir como mediador, ¿no? Ya cuando el conflicto surgió. Pero ¿qué hizo para prevenirlo? ¿Qué hizo para prevenirlo? ¿No? Y sin lugar a dudas los efectos ambientales negativos, ¿no? Si bien es cierto, como ya les había mencionado, en los 90, ¿no? Las empresas transnacionales llegaron con todo este nuevo enfoque, ¿no? De minería moderna, que es bastante positivo, sin lugar a dudas, ¿no? Con una responsabilidad social, ambiental, el cumplimiento de nuevas normas, tanto nacionales como internacionales en materia ambiental y todo eso, ¿no? Pues el mercado así lo exigía, como les mencioné, el caso de los tratados internacionales, los tratados de libre comercio, perdón, ¿no? Entonces, todo esto, sin lugar a dudas, genera un beneficio, tanto para la sociedad como la economía, ¿no? Pero sigue todavía manteniéndose, ¿no? Una serie de equívocos y perjuicios, ¿no? Que van a nublar la relación, ¿no? Entre estos distintos actores, que es empresa, Estado y población, ¿no? Y que han llevado a la generación de conflictos sociales, ¿no? Con lamentables consecuencias, ¿no? Algunos de ellos incluso son innecesarios, ¿no? Como es el tema de las bambas, por ejemplo, ¿no? Que parte de la comunidad recibió un monto por sus tierras, ¿no? Una segunda parte de la comunidad recibió un monto mayor, ¿no? Luego de 10 años, la parte que se vio afectada por esto, ¿no? Reclamó, ¿no? Luego de 10 años, ¿no? Y no solamente eso, sino que no recuerdo exactamente el número de comuneros que tenía esta comunidad de Bamba, pero supongamos una cifra ficticia, tenía 100 comuneros, ¿no? Luego de 10 años aparecieron 50 más, ya eran 150. Estoy poniendo cifras así ficticias, pero más o menos ese es el punto, ¿no? Entonces, ¿de dónde se surgieron esos nuevos comuneros? Muchos de ellos eran personas que vivían acá en Lima, o que vivían en Arequipa, ¿no? Que eran hijos o nietos de comuneros que sí, o sea, de personas que sí eran comuneros, ¿no? Que sí formaban parte de la comunidad de las Bambas, ¿no? Entonces, esa es una problemática que también hay que reconocer que se está expandiendo, ¿no? En Arequipa y en otras regiones también sucede lo mismo, ¿no? Se crean nuevas comunidades que ya no existían hace 10, 20, 15 años, pero de pronto vuelven a surgir, vuelven a aparecer en la zona. ¿Por qué? Porque se descubrió un yacimiento minero, ¿no? Entonces hay muchas lagunas que hay que cubrir, ¿no? Y que hay que reconocer también de que existen, ¿no? O sea, no es que simplemente, no es que en el 100% de los casos, ¿no? La empresa minera es la culpable, ¿no? Y la sociedad, ¿no? Es la afectada. O sea, en el 100% de los casos no. O sea, seamos honestos también, ¿no? La siguiente diapositiva, porfa, Isabel. Y aquí surge una pregunta que muchas personas se hacen. Probablemente los que estén en la sala no, porque son conocedores, ¿no? Más o menos en diferentes grados de la actividad minera, ¿no? Pero el grueso de la población peruana, ¿no? Perdón, mordí la lengua, el grueso de la población peruana que no conoce muy bien, ¿no? El sector minero se hace una pregunta. ¿Existe una industria minera? En las redes sociales, por ejemplo, veíamos algunos comentarios de personas, ¿no? Criticando duramente, incluso algunos ya con un lenguaje, ¿no? Un tanto soez, ¿no? Que aquí en el Perú no existe industria minera, ¿no? Que acá solamente extraen y exportan, ¿no? O sea, cuando uno escucha esa frase, ¿no? Extraen y exportan, se imagina a una empresa minera, ¿no? Realizando el proceso, ¿no? De voladura, ¿no? De perforación, perdón, y voladura, ¿no? Sacando rocas enormes, ¿no? Y exportando. Pero eso no pasa. O sea, no es que saquen rocas enormes, ¿no? Y que dinamiten una zona, saquen las rocas enormes y las exporten así como tal. O sea, eso no sucede, ¿no? Hay una transformación necesaria. Es mínima, sí. En la gran mayoría de casos es mínima, ¿no? Pero hay una transformación, ¿no? Del mineral, ¿no? Entonces, la cuestión es que existe una confusión entre el término industria y el término encadenamiento productivo, ¿no? ¿Es lo mismo? ¿Está relacionado? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo para nada. ¿Está relacionado? Por supuesto que sí, ¿no? ¿Qué viene a ser la industria? Para eso primero tendremos que responder a esa pregunta, ¿no? ¿Qué es industria? ¿No? ¿La agricultura es industria? No, claro que no, ¿no? ¿Existe una agroindustria? Sí, sí hay. ¿En qué se diferencia una de la otra, no? En que
hay un proceso de transformación, ¿no? Que puede ser mínimo o puede ser mayor, sustancial, ¿no? Pero existe un proceso de transformación, ¿no? Entonces, ¿qué viene a hacer industria? Es aquella actividad que transforma materias primas en insumos o productos de consumo final o intermedio o insumos en productos finales, ¿no? Entonces, como les mencionaba, hay una afirmación falsa. En el Perú se extrae y se exporta, por eso no hay industria, ¿no? Hay que leer entre líneas aquí que a lo que en realidad yo asumo que se refiere a la persona es al encadenamiento productivo, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? El proceso minero, como le digo, necesariamente guarda dentro de sí una transformación, que aunque sea mínima, sigue siendo una transformación, ¿no? La primera etapa es perforación y voladura, ¿no? Se dinamita, ¿no? Luego, estas rocas inmensas que han surgido producto de esta voladura, ¿no? De las rocas, ¿no? De los yacimientos mineros, ¿no? Van a ser cargados y transportados, ¿no? Para su posterior chancado, ¿no? Estas rocas enormes, en el proceso de chancado, ¿no? Se reducen a rocas pequeñas, de un tamaño menor a un balón de fútbol, ¿no? A un casco, ¿no? De minero, ¿no? Luego ya viene la molienda, que es cuando estas rocas pequeñas, ¿no? Se reducen ya a, se podría decir, ¿no? Materiales muchísimo más pequeños, ¿no? En algunos casos no particulados, ¿no? Luego de esto ya viene la flotación, ¿no? En la cual, ¿no? Se inserta agua, ¿no? Y ya se empieza a separar, ¿no? El mineral, ¿no? De lo que no es mineral, ¿no? O del producto que va a ser desechado, ¿no? O que se va a convertir, ¿no? O en un relave minero, ¿no? Y luego de esto ya viene el traslado, que viene a ser traslado en camiones, ¿no? Como ocurre en diversas zonas del país, ¿no? Por ejemplo, en Apurímac, en Arequipa, ¿no? O puede darse por un mineroducto, como existe en Ancash, ¿no? En el caso del mineroducto, lo que hacen es agregarle un poco de agua, ¿no? Me parece que es 40% de agua, ¿no? 40% de agua para justamente poder facilitar, ¿no? El transporte por este ducto, ¿no? Luego se da el proceso de almacenamiento y luego se da el proceso o bien de exportación o bien de refinación, ¿no? O bien de refinación, ¿no? Resultado de todo esto, transformación mínima del mineral. ¿Por qué? Porque en el Perú el 80% o poco más del mineral que se explota, particularmente en el caso del cobre, y en realidad también en el caso de prácticamente la totalidad de minerales acá en el Perú, ¿no? No tiene una transformación sustancial, no tiene una transformación mayor, es simplemente una transformación mínima, ¿no? Lo que hace es, como acá han podido observar en este proceso, ¿no? Es es creación de concentrados minerales, ¿no? Básicamente. Siguiente diapositiva, porfa, Isabel. ¿No? Entonces, acá podemos observar, ¿no? Todos los años prácticamente las exportaciones de minerales aumentan en el Perú, tanto en producción, tanto en cantidad como en valor, ¿no? Porque el precio de los minerales aumenta con el pasar de los tiempos, ¿no? En consecuencia, los ingresos provenientes del sector, tanto para empresas como para el Estado, también aumentan. En el caso del Estado, aumentan a través de los tributos, naturalmente, ¿no? Pero existe un enorme problema que parece inmutable, o sea, que nunca cambia, ¿no? Un enorme porcentaje de los minerales exportados no se refinan aquí en el Perú. ¿Por qué? ¿Es culpa de la empresa, culpa del Estado? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿No? Con excepción de Sauder, ¿no? Que refina casi el 20%, ¿no? De todo lo que el Perú exporta en concentrados de cobre, ¿no? Todo lo demás, perdón, se exporta como concentrado de cobre, como les decía, ¿no? 80% como concentrado de cobre y el 20%, ¿no? Ya refinado en planchas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto, no? ¿Y por qué solamente en Sauder? Porque en Sauder, bueno, en Hilo, ¿no? Existe la única refinería para cobre en todo el país, ¿no? Y es propiedad naturalmente de Sauder, ¿no? Antes existía, por ejemplo, en sus mejores el 40%, ¿no? Del mineral producido en el país, ¿no? Actualmente el único que transforma el mineral, ¿no? Que refina es Sauder, como le digo, ¿no? En su complejo, ¿no? De refinación, ¿no? El problema de esta situación entonces es bastante clara, ¿no? Por un lado, dependemos del precio de los minerales. ¿Por qué? Porque mientras menos valor agregado se le da a un mineral, más vamos a depender de los precios internacionales, ¿no? En cambio, si este mineral se empieza a transformar en otros productos o subproductos incluso, ¿no? Ya no vamos a depender del precio de los minerales internacionales, vamos a depender principalmente de la oferta y demanda del producto final, ¿no? Elaborado, ¿no? Que es algo totalmente diferente, ¿no? Si transformaríamos más mineral, dependeríamos menos de los precios internacionales, ¿no?
que al menos para el Perú ha sido bastante beneficioso en términos económicos, depender del precio de los minerales, ¿no? No ha sido, sin embargo, beneficioso en términos, ¿no?, de generación de puestos de trabajo, ¿no?, de generación de la riqueza, ¿no?, del desarrollo, entre otros, ¿no? En Chile, por ejemplo, aproximadamente el 50% del material que se exporta no es refinado y el otro 50% es, no, es como concentrado mineral, ¿no? Y dentro de este material refinado también hay que considerar una industria bastante importante en Chile, que es la de los conductores, ¿no?, elaborados a partir de cobre, ¿no?, que es una industria multimillonaria. Acá en el Perú también existen algunas empresas importantes como Indeco, ¿no?, CEPSA me parece la otra, y no recuerdo bien, ¿no?, pero hay varias empresas también importantes, ¿no?, pero en Chile es mucho más, ¿no? Sin embargo, en el Perú, esta situación del que hemos visto, por ejemplo, en el cobre, no se repite en absolutamente todos los sectores, ¿no?, económicos, ¿no?, de la minería. En algunos casos sí hay un nivel de transformación mayor. Tenemos, por ejemplo, zinc. En el caso de zinc, se refina también, más o menos el 20% similar al cobre, ¿no?, en Cajamarquilla, pero además de eso, cuenta con dos de las cinco principales plantas transformadoras del zinc, ¿no?, a nivel de Sudamérica, ¿no? ¿Cuáles son esas? IEXA y CINSA, ¿no? Estamos ahí en el top, ¿no? Luego, en el caso del estaño, ahí sí refinamos el 100% del todo el mineral extraído en el Perú, ¿no? Lo extrae la empresa Minsur, ¿no?, y lo procesa Funsur, que es la fundidora de Minsur, ¿no? Porfa, Isabel, la siguiente. Ya. ¿Por qué en otros países se desarrollan encadenamientos productivos y en el Perú no? ¿No? Entonces, cerrando la idea anterior, no se trata solo de si la minería es una industria o no, sino qué otras industrias y servicios se pueden generar a partir de la minería. Eso es lo que nosotros conocemos como encadenamiento productivo, ¿no?, del valor, ¿no? O sea, no es solamente la actividad minera en sí, que muere al momento de refinarlo, punto. O sea, no esperemos, por ejemplo, que una empresa minera empiece a fabricar celulares, ¿no? O sea, porque no es su giro de negocio. La empresa minera lo más que puede hacer es refinarlo y ahí queda. O sea, de la empresa minera, en términos, ¿no?, exactos, no depende, ¿no? Qué tanta o poca transformación del mineral puede haber en el Perú, cuánta tecnología se pueda generar a partir del uranio, del zinc, del estaño que se genera en el Perú, no depende de la empresa minera. El trabajo, la chamba de la empresa minera muere a lo mucho en la refinación, y ahí queda, ¿no? Entonces ya depende de otros factores, ¿no?, que el mercado se desarrolle más en términos tecnológicos, científicos, ¿no? En el Perú no se desarrolla encadenamientos productivos de valor por diferentes factores. En primer lugar, por la carencia o inexistencia de políticas públicas del Estado, ¿no?, que busquen fomentar el desarrollo tecnológico industrial a partir del sector minero, no sé, generación de clúster, ¿no?, de polos industriales, entre otros, ¿no? Recordar que tampoco hay encadenamiento, eso es muy importante, ¿no? Hay que recordar que tampoco hay encadenamientos productivos en otros sectores extractivos, ¿no? Por ejemplo, pesca, ¿no? O por ejemplo, agricultura, ¿no? Por ejemplo, el cultivo de tara, ¿no? Se pueden sacar muchos subproductos, ¿no?, químicos, que se pueden transformar en medicamentos, ¿no?, o en otros productos, ¿no? El Bactrim, por ejemplo, se genera también a partir de la tara, ¿no? En el Perú, el sector de la tara está en crecimiento en los últimos años, y Perú es uno de los poquísimos países en el mundo donde la tara es apta para su producción masiva, ¿no? El Perú es uno de los poquísimos. Me parece que en Bolivia también un poquito, ¿no?, y en Ecuador, pero ahí queda. En China han intentado cultivar tara durante muchos años, pero los efectos han sido totalmente ineficientes, ¿no? Entonces el Perú podría aprovechar y más aún, considerando, por ejemplo, ¿no?, ya me estoy escapando un poquito del tema minero, ¿no?, pero solamente para hacer mención, ¿no? En Europa, desde hace algunos años, se están implementando políticas que buscan reducir al mínimo el uso de productos químicos en alimentos, en cosméticos y en industria del cuero, ¿no? ¿Y qué podría ahí, por ejemplo, ocupar ese vacío que se está generando, la tara? ¿Por qué? Porque la tara se utiliza, por ejemplo, como espesante para condimentos, ¿no? Se utiliza también en la industria del vino, por ejemplo, ¿no? Se utiliza también en la cosmética, ¿no? Entre otros en el mercado farmacéutico también, ¿no? En la industria de la curtiembre, también del cuero, ¿no? Entonces la tara ahí podría calar bastante fuerte, ¿no? Pero no lo va a hacer aquí en el Perú, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque simplemente no hay industria de la tara, ¿no? Y porque el Estado tampoco fomenta o apoya la industria de la tara, ¿no? Así de simple, ¿no? Las cosas como son.
¿El Perú tiene un enorme potencial? Lo tiene, ¿no? Pero desgraciadamente no hay apoyo, no hay financiamiento a las empresas, ¿no? Para que puedan desarrollar, explotar este mercado al máximo, ¿no? Carencia de infraestructura, como les dije, ¿no? Es el principal problema que el Perú enfrenta para el desarrollo de los encadenamientos productivos en minería. Y esto es muy importante. Todas aquellas personas que piensan, ¿no?, que acá en el Perú solamente se extrae y se exporta, ¿no? O sea, no es que se extrae y se exporta porque sí, ¿no? Es porque no existe infraestructura, ¿no? No existen refinerías, no existen fundidoras, no existen complejos metalúrgicos. No hay prácticamente nada. La Oroya está cerrada hace como 13, 15 años, creo. ¿Y qué ha hecho el Estado? No ha hecho nada, ¿no? No ha hecho nada. En Talara, por ejemplo, se hizo una excelente inversión, ¿no? En la modernización de la refinería. Ahora Talara va a poder producir, ¿no?, o procesar alrededor de 100.000 barriles de petróleo diarios. Bacán, ¿no? Pero en el sector minero, ¿qué se ha hecho? ¿Por qué el Estado, por ejemplo, y en Talara se invirtió 5.000 millones de dólares para construir un complejo metalúrgico de características similares o incluso mejores, mucho mejores que la Oroya, ¿no? Se necesita apenas unos 600, 700, 800 millones. Son 5 o 6 veces menos que Talara. Sin embargo, no hay ningún avance por parte tanto del sector privado como público, ¿no? El sector privado más bien está preocupado, ¿no?, por satisfacer las deudas, ¿no?, que la Oroya, ¿no?, ha generado con los proveedores, ¿no?, y todo eso, ¿no? Está preocupado también por modernizar la Oroya, todo eso, ¿no?, que va a ser carísimo, ¿no? Cuando en mi opinión yo considero que más bien deberían construir un complejo, ¿no?, metalúrgico desde cero, que es mucho más barato, es mucho más eficiente, ¿no? Y el Estado tal vez podría también idear eso, así como lo hizo con Talara, ¿por qué no hacerlo también en el sector minero, ¿no? Un problema, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la culpa como que no es todo de las empresas mineras, ¿no? Hay una gran, enorme responsabilidad del Estado, pero existe desinformación, ¿no? Los gobernantes regionales y locales han generado toda una suerte de caudillismo, ¿no?, en sus regiones y localidades respectivas, ¿no? Y mueven a las poblaciones, ¿no?, que lamentablemente, por el bajísimo nivel de educación con que contamos, también no se encuentran bien informadas, ¿no? Entonces tenemos un enorme potencial, ¿no? Por ejemplo acá, litio, en Falchani, ¿no? En Puno y Macusani también, ¿no? En Macusani, por ejemplo, hay enormes reservas de uranio, ¿no? ¿Esto para qué se utiliza, por ejemplo, ¿no? Para la industria de los reactores nucleares, ¿no? Generar energía nuclear o incluso también, bueno, armamentos, ¿no? Tierras raras. Las tierras raras también se han descubierto importantes yacimientos acá en el Perú, Huancavelica, La Libertad, Cusco, ¿no? ¿Por qué la importancia de estas tierras raras como recurso estratégico, ¿no? Básicamente porque las tierras raras se utilizan en tecnología de punta, por ejemplo, celulares, ¿no?, baterías, entre otras, ¿no? Semiconductores, ¿no?, etcétera, y porque también se utiliza para la industria armamentística, ¿no? Entonces es un material bastante estratégico, ¿no? Siguiendo con la diapositiva siguiente, Isabel, el mito de la sustentabilidad, ¿no? Hay quienes afirman que en ninguna parte del planeta hay una minería sustentable, ¿no? Por definición, o sea, como podemos ver, ¿no?, la explotación de recursos no renovables no es sustentable. ¿Por qué? Porque tarde o temprano se va a terminar, ¿no? Un proceso sustentable, ¿qué implica, no? Que tiene que mantenerse en el tiempo, ¿no? Sin ningún tipo de ayuda externa, ¿no? Sin que se produzca, sobre todo, escasez, ¿no? Pero en el caso de los recursos naturales, agotables, ¿no?, no renovables, ¿no?, como es el caso de los minerales, por ejemplo, su mismo nombre lo dice, son no renovables, por lo tanto se van a agotar en el tiempo, van a escasear, ¿no? Cada vez se descubren menos reservas minerales, de hidrocarburos, todo eso, ¿no? Entonces, no podemos hablar de una minería sustentable porque, o sea, por su misma definición, no aplica, ¿no? Esta afirmación es en parte cierto, ¿no?, y en parte no tanto. O sea, sí, o sea, es cierto en el sentido de que, claro, una industria es sustentable cuando permanece en el tiempo, ¿no?, cuando no produce escasez, todo eso, cuando es cíclica, ¿no? Cuando se genera el mayor ahorro posible, ¿no? El menor uso de recursos para producir más, ¿no? Eso es sustentable, ¿no? Entonces es cierto y sí, ¿no? Uno, porque no es un problema exclusivo de la minería, lo es también de la industria textil, ¿no?, y de la agricultura. Por ejemplo, ante la escasez de tierra, lo que se está haciendo actualmente y fomentando es la generación, ¿no?, de la generalización de lo que se conoce como agricultura vertical, ¿no? Y ya no la horizontal, que nosotros conocemos tradicionalmente, que es el cultivo del campos, ¿no? Ahora se cultiva en infraestructuras no verticales, ¿no?
Entonces, es una alternativa, es una solución, ¿no? En el caso de la minería, por ejemplo, se puede utilizar economía circular, reciclaje, entre otras cosas, ¿no? Entonces, es cierto, sí y no, ¿no? En parte porque no es exclusiva de la minería, sino también de otros sectores, ¿no? Y en parte porque también es un problema del sistema capitalista en sí, ¿no? Que el sistema capitalista, y esto no es por ser socialista ni nada de eso, ¿no? Que no tiene nada que ver, ¿no? Es porque en sí el sistema capitalista hacia dónde apunta, ¿no? ¿Cuál es el motor del sistema capitalista? Es el consumo. A mayor consumo, ¿no? Mayor desarrollo, ¿no? Mayor producción, mayor ingreso, mayor todo, a mayor consumo, ¿no? Entonces el sistema capitalista, su corazón es justamente el consumo, ¿no? Pero un sistema económico sustentado en el consumo es inviable en términos absolutos a largo plazo, ¿no? Porque va a llegar un momento en que se va a llegar a un tope, necesariamente. ¿Y qué se va a hacer ahí? Lo que se está haciendo actualmente, ¿no? Que ya lo estamos observando, ¿no? Desde hace muchas décadas, ¿no? Que es crear mercados innecesarios. Por ejemplo, un celular bien diseñado puede durarte 5, 4, 6, 7 años sin ningún problema. Pero actualmente hay muchas personas que cambian de celular cada 6 meses, o a lo mucho cada año. Y no porque ya no sirva, sino simplemente, bueno, en parte sí, en parte eso de la obsolescencia programada, eso es cierto, ¿no? Pero en parte también es porque simplemente el producto ya no está de moda. Como la ropa también, en la ropa pasa eso, ¿no? Ya no está de moda, entonces cambias, ¿no? Y generas toda una industria de desperdicios en materia textil, en materia en celulares, ¿no? Alimentaria incluso. No sé si ustedes saben, por ejemplo, que actualmente la cantidad de comida que se desecha en todo el mundo, ¿no? Es capaz o es un equivalente, ¿no? A alimentar 2 veces a la población que está pasando actualmente hambruna. Se terminaría con la hambruna mundial 2 a 3 veces, con toda la cantidad de comida que se desecha en el mundo actualmente. Entonces estamos hablando de un tema estructural, ¿no? Casos emblemáticos, por ejemplo, en el tema de la sustentabilidad, quema de gas natural asociado a la industria del petróleo, ¿no? Que se viene incrementando. Esto se debe básicamente a factores tecnológicos, por ejemplo, ¿no? Pero también a otros factores, ¿no? En Estados Unidos ha aumentado 23%, en Venezuela 16%, en Siria 35%, en Rusia 9%. África, ¿no? Donde se quemaban diamantes, ¿no? Y con eso se mantenía el precio alto de los diamantes, ¿no? Entonces, pero eso también, en parte, del caso de la quema del gas natural, ¿no? En África sobre todo pasa, y también, como podrán ver acá, ¿no? En Estados Unidos, Europa, entre otros, ¿no? También genera a largo plazo lo que viene, o de alguna manera incide también, ¿no? En el mantenimiento de los precios altos de los minerales, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. La maldición de los recursos naturales, que muchos de nosotros conocemos, ¿no? Una paradoja solucionable, es la pregunta que nos hacemos el día de hoy, ¿no? O también se llama paradoja de la abundancia, ¿no? ¿A qué hace referencia esto de la maldición de los recursos naturales, ¿no? A que tradicionalmente aquellos países o aquellas regiones donde se encuentran abundantes, ¿no? Cantidades de recursos naturales, ¿no? Por lo general tienden a ser países pobres, ¿no? Pero esto ¿a qué se genera? ¿A la existencia del mineral en sí o a otros factores, ¿no? Entonces acá podemos observar nosotros, ¿no? Posibles factores, ¿no? Falta de competitividad, provocada ¿por qué? Por la comodidad, ¿no? La economía rentista, ¿no? Los precios de los minerales suben, ¿no? El Estado queda satisfecho con eso, las empresas mineras también no invierten en tecnología, ¿no? Y así, comodidad, ¿no? Economía rentista. Volatilidad de los ingresos de estos recursos, claro, ¿no? Porque fluctuación de precios internacionales, ¿no? Cuando hay un boom de precios internacionales, prosperidad para todos, pero cuando estos precios caen, crisis, ¿no? Menores ingresos para el Estado, crisis, ¿no? Mala gestión también de los recursos por parte de los gobiernos, ¿no? Por ejemplo, presencia de instituciones débiles, corrupción, ¿no? Inestabilidad política, ¿no? Instituciones débiles, entre otras, ¿no? Conflictos internos también, principalmente esto se ve en los países de África, ¿no? Cuando existen regiones separatistas, guerrillas, entre otras, ¿no? Que también provoca todo esto, ¿no? Inestabilidad, ¿no? Entonces se asume erróneamente de que, la pobreza de estos países se debe a que tienen un montón de recursos naturales, ¿no? Los cuales es un disparate, ¿no? Porque más bien si tienen un montón de recursos naturales, lo lógico es que deberían progresar y crecer, ¿no? Entonces estos son los posibles factores que podrían generar estos efectos negativos, ¿no? La abundancia de recursos naturales.
Pasando a la siguiente diapositiva, podemos observar algunos casos importantes, ¿no? Australia, Canadá, entre otros, ¿no? Son países en donde existen encadenamientos productivos, no solamente hacia arriba, o sea, me refiero a los proveedores, ¿no? De servicios, ¿no? Para el sector minero, sino también hacia abajo. Y estamos hablando aquí precisamente de industria, de tecnología, ¿no? De transformación, ¿no? En estos países, muchas empresas que tienen operaciones en el extranjero, por ejemplo, acá en el Perú hay muchas empresas de Australia, de China, de Estados Unidos, entre otras, lo que hacen es extraer estas materias primas de acá y llevárselas a su país para transformarlas, ¿no? Porque les conviene, ¿no? Y en gran parte también porque justamente ahí es donde se transforman en productos finales, ¿no? Entonces les saldría mucho más caro transformarlo aquí, no sé, en cables, ¿no? O en otro tipo de tecnologías, ¿no? Y exportarlo a su país, ¿no? No tendría mucho sentido, ¿no? Entonces, ese es un gran problema, ¿no? Que el 70-80% de las empresas que producen gran cantidad de minerales aquí en el Perú, ¿no? Sean extranjeras, ¿no? Claro, esto no significa, sin lugar a dudas, que el Estado tiene que expropiar, nacionalizar para nada, ¿no? Simplemente el Estado debería de... ¿no? Como, por ejemplo,